Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Aquí estamos en el Museo de la Inmigración y hoy vamos a conversar con Guadalupe Nogués, que es doctora en Ciencias Biológicas y autora de un reciente libro sobre la posverdad. Guadalupe, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la posverdad, Guadalupe? La posverdad es una palabra que se está usando últimamente, que en realidad refleja un fenómeno no tan reciente como la palabra, pero que consiste más o menos en que los hechos que se conocen, que son públicos, que están a disposición de todo el mundo, se desdibujan, se ocultan, a veces a propósito, a veces sin querer, y se prioriza las emociones o las creencias de las personas. ¿Y por qué es un problema? Es un problema, digamos, lo que me motivó a escribir también un libro al respecto, es que me parece que es un problema a varios niveles. Primero, si nosotros conocemos los hechos, sabemos cómo es la realidad, pero después no tomamos eso en cuenta, posiblemente tomemos posturas que estén equivocadas. Y eso, a pequeño nivel, ciudadano con ciudadano, empieza como a generar quiebres y fragmentaciones, porque lo que yo considero cierto es distinto de lo que vos considerás cierto, y ya perdemos ese conjunto común de mundo real en el que necesitamos convivir, que necesitamos hablar de eso y solucionar los problemas que son comunes a todos. ¿Es un fenómeno nuevo? Quizás es nuevo, por ejemplo, en la velocidad en la que está pasando, en la penetración que tiene, el hecho de que no solamente nos pasa a todos en mayor o menor medida, que eso es algo también muy difícil, hacernos cargo de lo que nos toca, sino que también a veces aparecen algunos grupos de poder que tratan de instalar determinadas verdades en muchos campos distintos. Y esa velocidad o esa insistencia quizás es nueva, pero la idea de que hay algo que se conoce y es distorsionado, manipulado, ocultado, eso ya es viejo. Claro, ¿no es la vieja discusión sobre, en definitiva, qué es la realidad y cómo se la conoce? Es un poco la vieja discusión. Mi formación igual es de ciencias biológicas. Te iba a preguntar cómo llegás al tema. Y prefiero no meterme ni en aspectos filosóficos ni en aspectos más políticos, pero desde mi campo, claro, ¿cómo me meto yo como bióloga a hablar de esto? En mi caso, hay muchas cosas que me cautivaron del tema y me preocuparon muchísimo, pero creo que en mi historia personal lo que más detonó el interés fue una situación en la cual, hablando con una estudiante sobre vacunas, y aclaro, las vacunas sabemos que funcionan, que son buenísimas y desde que existen han salvado millones y millones de vidas. Es increíble el beneficio de las vacunas. Pero aparece un grupo de personas que no son ignorantes, que no son mala gente, que tienen todo a su disposición y por distintos motivos muy emocionales, de angustias, de miedos, de dudas, terminan no confiando en las vacunas y entonces no se vacunan. Y ahí tenemos un problema de salud pública muy concreto porque que ya ocurrió además, ya ¿no? ocurrió, el regreso de enfermedades que estaban está extinguidas. ocurriendo y muy posiblemente por la tendencia que estamos viendo en estos años sea cada vez peor. O sea, por dar un ejemplo, América fue declarada libre de sarampión hace un par de años y desde entonces en realidad estamos teniendo cada vez más casos de sarampión, a veces por problemas sanitarios que van más allá de la decisión de cada persona. Pero también porque empieza a haber personas que pudiendo vacunarse, teniendo acceso a la vacuna, no se vacunan. Entonces el virus llega, contagia, se dispersa y lamentablemente va llegando a las personas más débiles también, que no tienen la opción de vacunarse o no, porque quizás son chicos muy chiquitos. De ahí que tu aproximación es desde la biología. Desde la biología, desde la salud. Eso me pareció fascinante y trágico en un mismo nivel, porque digo, ¿cómo puede ser? Sabemos un montón, la información está disponible, incluso si uno se acerca a una de estas personas que tiene dudas sobre las vacunas, primero uno nota dos cosas, que es que con la duda alcanza, no necesita ser un fanático antivacunas. Dudar ya alcanza para que decir, y por las dudas no vacuno.
Y la segunda cosa que uno nota es que si uno trata de darles información a estas personas, la rechazan o no la pueden aceptar. Y hay un montón de mecanismos que para corrernos del tema particular de estas personas, tenemos todos en mayor o menor medida, quizás no con ese tema, tenemos con otros temas. Entonces, mi interés fue tratar de diseccionar ese fenómeno, que es un ejemplo de posverdad, en el sentido de que sabemos algo, hay hechos reales, y sin embargo no son logrados tener en cuenta. Diseccionar eso porque cuando uno ve la estructura detrás de este fenómeno, ves que la estructura se repite en un montón de otras situaciones. Y ámbitos, ¿no? Porque de hecho en torno de la posverdad a veces la discusión se centra sobre temas fake news que tiene más relación con los periodistas, los políticos, la política en general, la cuestión electoral, pero claramente por el caso incluso que vos citás, trasciende estos ámbitos, ¿no? ¿Cuáles son los espacios, los ámbitos temáticos, los ámbitos, no sé, sociales, en donde más notás vos que se ha perdido esa idea del hecho, digamos, de una realidad que más o menos todos aceptamos? Sí, hay algo que a mí me gusta decirlo también con mi influencia desde las ciencias naturales. Por ejemplo, en el caso, me corro un momento de posverdad, en el caso de la epidemia de obesidad, que hoy se considera gravísima, urgente, peligrosa, está matando millones de personas por año por problemas cardiovasculares, se está tendiendo a correr el eje desde la culpabilización de la persona que come en exceso y no se sabe controlar, a pensar en un ambiente que es obesogénico. Claro. Vivimos en un ambiente que promueve esto. Hay una industria alimentaria, publicidad, un montón de situaciones. Y de manera análoga, estamos en un ambiente posverdogénico, digamos. O sea, podemos estar alertas cada uno de nosotros, de tratar de chequear las fuentes, de ver si estamos siendo emocionales y queremos a toda costa una respuesta que quizás no es la real, pero eso no va a alcanzar, necesitamos ver qué pasa con el ambiente. Y los temas en los que suele aparecer la posverdad, más allá de los típicos temas políticos o del periodismo, que quizás es de los que más se está hablando últimamente, son temas que, por ejemplo, en salud, despiertan reacciones emocionales. O hay, por ejemplo, confusiones respecto de quiénes son los expertos que realmente saben y quiénes parecen ser expertos, pero son falsos expertos. En temas de vacunas, eso se observa. En otros temas científicos muy complejos como cambio climático, también lo vemos. En cambio climático, de vuelta, la ciencia es muy clara y muy contundente. No siempre pasa, pero a veces pasa. Claro. Y sabemos perfectamente que hay un cambio climático ocurriendo ahora, en gran parte debido a la actividad humana. Y también sabemos que si no actuamos ya, como humanidad, estamos en problemas. Y sin embargo, con ese cuerpo de conocimiento, hay personas que ponen esto en duda, hay grupos de interés, petroleras, otras empresas que se verían afectadas por las medidas que habría que tomar para combatir el cambio climático, o sencillamente personas que dicen, bueno, con el frío que hizo la semana pasada, ¿cómo vamos a hablar de cambio climático? Pero esas son cuestiones que tienen que ver con que nuestras intuiciones fallan, los expertos que tomamos en cuenta quizás no son los verdaderos expertos, nos agrupamos con personas que piensan generalmente como nosotros, y eso efecto también burbuja, ¿no? Esas burbujas son muy reconfortantes, muy humanas. Y ahí también zona de confort total. Es la zona de confort y es esperable que ocurra, y evolutivamente hablando, también no puedo evitar verlo desde la biología o desde la ciencia, es muy beneficioso para nosotros como especie, rodearnos de personas que nos reconfortan, que nos cuidan, a los que cuidamos. Que nos dicen lo que queremos escuchar. Que nos dicen lo que queremos escuchar y atravesamos la vida protegidos. El problema es que cuando esa protección entra en colisión con algo que se sabe que es de determinada manera y mi grupo lo niega, es muy difícil para mí como individuo desafiar al grupo y decir, hey, pero esto lo sabemos, quizás nos estamos equivocando todos juntos. Entonces sí, o sea, las situaciones posverdogénicas, digamos, son muchos temas que despiertan estas respuestas. ¿Y por qué
digamos, un grado de educación elevado, no sé, digamos, hablemos por poner algún termómetro de gente universitaria o sí, con formación incluso posgrado y demás, también cae en cuestiones así, en esto que vos llamabas post-verdogénico. Post-verdogénico, sí, Sí. Obviamente no existe la palabra. Sí, ahí toca otra cosa que tengo en mi corazoncito, que es la educación. Yo soy docente hace muchos años y si hay algo que amo es la educación. Pero de vuelta, la educación es necesaria, pero lo que estamos viendo en posverdad es que no es suficiente. No solo no es suficiente, sino que a veces aparentemente, y pongo muchas comillas, es incluso perjudicial, en el sentido de que hay evidencias, algunos trabajos, algunos papers, que muestran que personas que están muy formadas, lo que tienen también es mayores habilidades cognitivas para defenderse de los hechos que desafían sus posturas. Con lo cual hay muchos ejes por los que hay que pelear el fenómeno. La educación es importante, obviamente, nunca lo vamos a negar, pero hay otras cosas que están en juego y tenemos que mirarlas. ¿Y cómo se da, ya que entramos por el terreno de la educación, este fenómeno en los jóvenes o en los niños? Digamos, vos alguna cosa ya deslizaste de tu propia experiencia, de un poco el origen del libro, Sí. ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿Los chicos son más tendientes a aferrarse a sus propias convicciones y no reconocer por ahí hechos? ¿Son más flexibles? Sí, al revés? no diría tanto los chicos, los adultos somos también muy buenos en hacer eso, pero hay algo, también en el libro que escribí, intento abordar el tema de la educación porque es algo que me parece que necesita también un retoque, ¿no? un ajustar algunas estrategias. Por ejemplo, los chicos chiquitos, que son naturalmente más curiosos y la escuela todavía no los moldeó tanto, suelen priorizar el conocer cosas antes que sus propias creencias. Y tener curiosidad es uno de los grandes antídotos para pelear contra la posverdad. Porque un chico generalmente no tiene mucho problema en que si pensaba que las cosas eran de determinada manera y de pronto le muestran que no era así, dice, ah, buenísimo, ahora lo entendí. Abandona su idea anterior y se terminó el drama. A medida que vamos creciendo, eso a veces, ofrecemos más resistencia. Y lo que no nos damos cuenta de que hacemos es que muchas veces, en general si nos preguntan a nosotros, todos decimos, bueno, yo para decidir a quién votar, qué decisión tomar en mi casa, cosas muy grandes, cosas muy chicas, lo que yo hago es evalúo las evidencias, lo que se sabe, hago un análisis de todo eso y tomo una postura. Y lo que se ve desde las ciencias cognitivas, la neurociencia, la psicología experimental, es más bien lo contrario. Es al revés. Primero tenía una postura y luego encontré los argumentos. Tenemos una postura previa que muchas veces apareció influenciada por creencias, emociones, el grupo de pertenencia. Tenemos esa postura y entonces del conjunto de hechos seleccionamos a aquellos que apoyan nuestra postura y los otros es como que no existen, los ponemos abajo de la alfombra. Es muy fácil hacer eso. Lamentablemente es muy fácil. Guadalupe, ya nos diste un consejo que es tratar de mantenernos curiosos, ¿no? Como antídoto, pero supongo que hay otros antídotos para luchar contra la posverdad y te los voy a pedir que me los cuentes después de esta pausa. Guadalupe, la curiosidad es uno de los antídotos. ¿Qué otros antídotos podemos conseguir contra la posverdad? Propongo 3 en digamos, como para reducirlos a ideas claras y concretas. Primero, uno intuitivamente diría la educación, ¿no? Pero la educación, como ya contaba antes, tiene sus matices. Está muy bueno, pero no va a llegar siempre a ser la solución. Lo que necesitamos es que esa educación incluya algo
que todavía no está muy presente, que es la enseñanza del pensamiento crítico. Por ejemplo, darnos cuenta de realmente cómo encontrar las evidencias, balancearlas, sacar una conclusión, tener una mirada rigurosa sobre todo eso. Hace falta más pensamiento crítico. Crítico con un sentido de a donde me lleven las evidencias yo las voy a tener en cuenta. Pero otra vez eso no va a alcanzar. Necesitamos otros dos ejes que tienen mucho más que ver con las emociones y con conocernos mejor a nosotros mismos y conocer mejor a los demás. Y por ejemplo, esto que también te comentaba antes, que todos nosotros a veces caemos en la posverdad y es muy difícil que nos demos cuenta. Hace falta entrenarnos en introspección, conocernos mejor, mirarnos de manera genuina, y es algo muy incómodo de hacer, para detectar si tenemos posturas previas, si tenemos intereses, digamos, emocionales, si nuestra cultura, tradiciones, familia nos lleva a priorizar algunas posturas frente a otras, y eso no nos lo puede hacer nadie por nosotros, necesitamos hacerlo nosotros. Y esa introspección se entrena, eso es algo que también sabemos, que no es, pienso un ratito y ya está. Hay que aprender a hacerlo de manera profunda e incómoda, requiere atención. Pero en ese mismo eje, ¿qué hacemos con el otro? Porque si hay un problema que trae la posverdad, es que si todos nos partimos en minigrupos, cada uno con su conjunto de hechos, lo que perdemos es el vínculo con el otro. Y eso no es solamente una cuestión afectiva, necesitamos el vínculo con el otro, porque si no, lo que tenemos es una amenaza a la vida democrática. Claro. O sea, ya no podemos hablar con el otro porque ese otro es un enemigo, es una persona que es... Niega mis hechos. Niega mis hechos. ¿Cómo va a hacer eso? Si yo tengo razón. Claro. Están equivocados si no se dan cuenta. Esto que nosotros acá hablamos mucho de la grieta, ¿no? Pero yo lo extendería a las grietas. Hay grietas en un montón de ejes y ahí tenemos problemas porque esas grietas a veces también son reconfortantes porque esos otros están tan alejados que para mí dejan de existir. Es durísimo, pero los problemas que hay para solucionar son problemas para todos nosotros. No tenemos cada uno nuestro propio planeta. El cambio climático amenaza la supervivencia de toda la especie humana. Si mi grupo toma una postura y tu grupo toma otra, y no nos ponemos de acuerdo y no sumamos esfuerzos, estamos todos mal. Entonces, en ese sentido, me parece que es esencial tratar de recomponer vínculos. ¿Quiénes tienen más responsabilidad en esa reconstrucción de vínculos? Obviamente todos, ¿no? Tenemos una responsabilidad, pero digo, ¿hay algún actor social, no sé, la dirigencia política, los gobernantes, y se está la academia? Se está discutiendo a varios niveles. Hay ahí también como quizás distintas miradas ideológicas, puede ser. Por ejemplo, algunos están pensando en soluciones que son más como de arriba para abajo, ¿no? Entonces, regulemos Facebook y la distribución de noticias falsas, y de esa manera la población va a estar mejor informada. O controlemos el contenido de la televisión, o callemos a determinados actores políticos o sociales, y eso es algo que se está explorando, se está haciendo, no mucho todavía y no con mucho éxito todavía, hay que ver qué pasa. Yo personalmente prefiero otra mirada, eso ya hago explícito mi propio sesgo, mi propia postura. Me parece mucho más importante empoderarnos a nosotros los ciudadanos, porque que alguien me regule a mí el contenido siempre me hace pensar en quién regula al regulador del contenido. Y no termino de estar cómoda con la idea de la censura. Entiendo igual que otros pueden tener, por supuesto, otra postura, ¿no? Y en mi caso, creo que la responsabilidad está entonces realmente en todos nosotros y no necesariamente en actores. Obviamente, si la bandera la toman actores que tienen más influencia, ayuda muchísimo. Pero en última instancia, creo que somos cada uno de nosotros los que tenemos que ver si retuiteamos algo sin chequearlo, estamos, digamos, alimentando este monstruo. Si hablamos solamente con los que piensan como nosotros,
también alimentamos el monstruo. Si negamos en el otro, ese que consideramos diferente, lo deshumanizamos, lo consideramos un problema que hay que eliminar, también está perjudicando todo esto. Entonces, sí creo que hay algo de empoderarnos a nosotros, de tener compromiso con la verdad, que eso es algo que también tiene que ser quizás una postura ideológica, porque si no es mucho más fácil no preocuparnos por esto y dejar que todo fluya. Es más fácil decir que la verdad no existe y quedarnos... Es más fácil decir que la verdad no existe, o que vos podés tener tu verdad y yo puedo tener mi verdad, y que no nos hagamos tanto problema. Es fácil y es reconfortante. Hay un peligro ahí en el confort, que también es para tener en cuenta. Pero, digamos, si nosotros, por ejemplo, antes de empezar esta lucha, decimos introspectivamente, yo voy a tratar de priorizar la verdad de una manera práctica, ¿no? O sea, que es como también muy operativa, bueno, esa es de vuelta mi mirada de las ciencias. Sé que otros campos de conocimiento llaman a la verdad... la van a problematizar un poco más, tal vez. Claro, sí, o sea, diría que para la mayor parte de los científicos, o los que estamos formados en ciencias, la verdad es una verdad práctica, siempre sujeta a revisión. Si aparecen evidencias que están contradiciendo lo que yo considero verdad, se hace un bollito y se tira a la basura y vamos con otra cosa. Y de hecho, para nosotros los de ciencia, hablar de verdad es muy problemático porque le huimos a esa palabra, no nos gusta nada. Nos entrenan para evitarla. Pero yo creo que tenemos que reclamarla de vuelta para no cederla a estas otras versiones. Si la reclamamos con todos estos matices de que estamos dispuestos a poner la prueba, de que no nos casamos con ninguna verdad y si hay que tirarla, la tiramos y vamos con otra cosa, también podemos empezar a operar en el mundo con lo que ya sabemos, incluso si después se demuestra que está equivocado. Pero si no, eso nos paraliza. Tu libro se llama Pensar con otros, guía para superar... Guía de supervivencia, en tiempos de posverdad. De posverdad. Y hay una suerte de lanzamiento, pre-lanzamiento del libro muy interesante, que si querés estaría bueno que nos lo cuentes. Sí. Digamos, de esto de regálele un libro sobre posverdad a cada dirigente. Una idea un poco... desarrollé el libro de una manera atípica. Es un libro que confieso que cuando en su momento traté de mostrar la idea a las editoriales más tradicionales, me encontré con que, claro, las editoriales necesitan otro tipo de cosas. Muchas veces piden justamente libros que sean de una postura. Y mi llamado... Están en el negocio de la posverdad también en alguna medida, ¿no? No sé, si yo tampoco conozco mucho ni sobre la industria ni nada. Dije, yo tengo una idea, me gustaría hacer esto, fui a hablar con algunas personas, pero claro, en general necesitan libros que son diferentes de lo que yo estoy proponiendo. Yo estoy proponiendo un libro que busca tender puentes, hacerle un puentecito a esas grietas para tratar otra vez de conversar. Por eso es el pensar con otros, es una invitación a volver a pensar con otros, a reconstruir esos vínculos rotos. Y en ese sentido, lo que terminó pasando fue que, de casualidad total, empecé a hablar con el equipo de El Gato y la Caja, que es un colectivo autogestionado que hace investigación, comunicación, diseño. Y ellos me propusieron hacer el libro junto al equipo, con lo cual funcionaron como una editorial alternativa. Y bueno, en el desarrollo del libro lo que hicimos fue, primero posteamos en la web de ellos algunos capítulos, un poco para ponerlos a prueba y ver cómo reaccionaba la comunidad. Y nos encontramos con una comunidad ávida de más cosas, que nos daba un montón de sugerencias que fueron incluidas, nos ayudaron a pensar un montón. O sea que el libro también se pensó con otros. Se pensó con otros, y sí, tratamos de hacerlo muy coherente a la propuesta, desde el día 1. Totalmente se pensó con otros y, de hecho, bueno, el libro se desarrolló y lo pusimos en preventa ya hace más de un mes. La propuesta de preventa, que fue extraña, fue por cada 10 libros vendidos, el libro todavía está imprimiéndose, ¿sí?
pero ya estaba hecho. Por cada 10 libros vendidos, un libro se regala a un legislador nacional. Pensábamos, bueno, está bien, se venderán algunos. Fue una propuesta que convocó mucho, porque de vuelta, las personas queremos que nuestros legisladores, que los actores que tienen responsabilidades grandes, se sumen a esto. Y bueno, completamos el Congreso, digamos. O sea, tenemos todos los diputados y todos los senadores que en cuanto esté impreso el libro, van a recibir un ejemplar gratuito. ¿Hay algo clave en todo lo que hemos charlado, y ya esta es la última pregunta, Guadalupe, que lo subrayaste recién, que es el tema de la conversación, ¿no? Como si el puente ese del que también, o los puentes que mencionamos, estuviesen construidos o debieran construirse sobre la base de la conversación? ¿Es un poco así o...? Es que yo creo que sí. O sea, me gustaría pensar que sí. Tengo una visión optimista sobre todo esto. Por eso también, además de ejercitarnos en introspección y darnos cuenta de que nosotros no somos a prueba de fallas, también el otro está viviendo una lucha similar. Entonces también nos tenemos que entrenar en empatía y empezar a reconocer a ese otro como uno más de mi grupo. Eso es importante para aprender a conversar. Si yo también quiero conversar no escuchando y solamente tratando de mandar mi discurso, eso no es conversar. Conversar es de los dos lados y para mí es esencial. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a vos. Estuvimos aquí en el Museo de la Inmigración, en TMT Conversaciones, charlando con Guadalupe Nogués, que es doctora en Ciencias Biológicas, docente, como nos contaba, y autora de Pensar con Otros, guía de supervivencia para tiempos de posverdad.